Cordial saludo, mi nombre es Valentina Arcila Ballesteros, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Física Electrónica. A continuación voy a hablar sobre las leyes básicas de circuitos. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley física que relaciona en un circuito electrónico el valor de la intensidad de corriente, la tensión aplicada y la resistencia electrónica del circuito. Como podemos ver en la imagen, la magnitud y la letra, la unidad y la letra. Entonces, la V como magnitud es tensión o voltaje y como unidad es voltio. La intensidad de corriente se representa por la letra I y su unidad es amperio. La resistencia eléctrica se representa por la letra R y su unidad es ohmio. La tensión o voltaje es la energía con la que una pila impulsa a los electrones a través del circuito. Cuando el voltaje es más alto, la energía es mayor y por lo tanto los electrones circulan más deprisa, aumentando la corriente eléctrica. La tensión o voltaje se mide en voltios. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un componente al paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor es la resistencia, más se opone al paso de la corriente eléctrica y por lo tanto menos corriente pasará a través del circuito. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circulan por un conductor cada segundo. Cuanto más electrones circulen por segundo, más corriente pasará por el conductor. Y la intensidad de corriente se mide en amperios. Como podemos ver en estos triangulitos, vemos la fórmula. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica cuando queremos hallar el valor del voltaje. Cuando queremos hallar la intensidad de corriente, dividimos el voltaje sobre resistencia. Y cuando queremos hallar la resistencia, dividimos el voltaje sobre la intensidad de corriente. Ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff. Se la conoce como la ley de las tensiones o voltaje. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencia eléctrico es un circuito es igual a 0. Como podemos ver la fórmula, la sumatoria del voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente, y el resultado nos debe dar 0. Como podemos ver en esta imagen, la ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso, V4, voltaje 4 es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y esto nos tiene que dar un resultado igual a 0. No contamos voltaje 5 porque está fuera de la marcha. La ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LSK para referirse a ella. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Como podemos ver en la imagen, este es el nodo, esta corriente entra, esta corriente sale y esta corriente entra. La fórmula dice que las sumatorias de estas corrientes es igual, corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, o sea, todas es igual a 0. La fórmula también es válida para circuitos complejos, sumatoria de la corriente es igual a 0. Esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en coulombs es el producto de la corriente de amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en la cual convergen 3 o más conductores. ¿Qué relación tiene la resistencia eléctrica con la temperatura? La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono y el germanio, la resistencia disminuye. Si se conoce el valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula. Resistencia igual a la resistencia 0 por 1 más
coeficiente de temperatura con la temperatura del conductor en 0 grados centígrados. Aquí podemos ver donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura. RO es la resistencia del conductor. Alfa es el coeficiente de la temperatura de la resistencia del material del conductor en 0 grados centígrados. Y la T es la temperatura del conductor en 0 grados centígrados. Respondiendo a la pregunta del estudiante 5, ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? La corriente alterna fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección en intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas. Su principal ventaja es que al transportar a lo largo de grandes distancias se pierde menos energía que la corriente continua. Normalmente la corriente continua es la que se utiliza en las pilas o baterías. Breve resumen sobre la guerra de las corrientes Tesla versus Edison. Tesla demostró que la corriente continua de Edison era cara e ineficaz. Cuanto mayor era la distancia, más energía se perdía por el camino. Como alternativa, Tesla pensó su propio sistema, la corriente alternativa. La idea de Tesla permitía que la electricidad generada en las centrales fuera elevada a una alta tensión y transportada a lo largo de enormes distancias sin apenas pérdidas de energía. Una vez que llegaba a su destino, era fácil y barato emplear transportadores para distribuirla en media y baja tensión. Este es el sistema que se utiliza hoy en día para hacer llegar la energía desde una central hasta tu casa. Muchas gracias.